bien con los chicos. Luego, ¿qué pasa? Estados Unidos, ¿cómo se llama? Francia, Inglaterra y Rusia empiezan a combatir al ejército alemán. Y el primero en llegar a Hungría es el ejército ruso. Mi padre, para liberar a Hungría de esto que estaban viviendo y poder volver a encontrarse con mi madre y todo, se alista al ejército ruso. Para alistarse al ejército ruso dijo que él era médico. Lo que tenía que hacer mi padre era salvarle la vida a la gente junto con el resto de los médicos rusos. En ese momento no había, lo que más había era gente herida con esquilas de balas o con alguna granada o alguna mina, con lo cual tenía seguramente múltiples heridas. No había otra forma de salvarle la vida que amputándole o la pierna o los brazos o lo que fuera, dice parte de la que fue la Segunda Guerra Mundial, y mi padre tenía el trabajo de agarrarle bien fuerte la pierna mientras el cirujano se la cortaba. Contaba que en algunos casos sin anestesia, porque no había anestesia, pero le tenían que salvar la vida a la persona, y era la forma de salvarle la vida. Luchó con estuvo dentro del ejército ruso hasta que finalmente el ejército ruso y el ejército francés, americano e Inglaterra vencen al ejército alemán. Por ejemplo, en Alemania una parte quedó en manos del comunismo, otra parte quedó en manos del mundo occidental. Hungría quedó toda en manos del comunismo y ellos estuvieron contentos hasta que supieron que al quedar en manos del ejército ruso, la fábrica de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre pasó a estar en manos del Estado. No había más actividad privada, era todo público. Y no tenían más nada, simplemente tenían que trabajar en una fábrica. Para que tengan una idea de lo que vivían mis padres, contaban que en cada manzana había un inspector de la manzana. Ese inspector de la manzana era una persona que tenía que escuchar todo lo que estaba pasando para contarle a los jerarcas, pero al mismo tiempo tenía que revisar la basura, y cuando revisaba la basura tenía que ver que no hubiera restos de pollo, por ejemplo. Si había restos de pollo en la basura, significaba que alguien estaba haciendo algo muy grave, porque no debería tener plata suficiente para comprar pollo. Entonces tenían que ver quién estaba haciendo algo que no debía, porque algo pasaba. Hubo un plebiscito para votar a favor o en contra del Partido Comunista, y mi padre votó en contra, pero para votar en contra, la boleta para votar en contra había que buscarla en otra sala, con lo cual esa misma noche lo fueron a buscar y esa misma noche se escaparon con mi madre, que estaba embarazada de 8 meses, cruzaron a Checoslovaquia en un bote de remos, de ahí cruzaron a Austria, en Salzburgo nació mi hermana, de ahí fueron a Génova y pidieron asilo político. 2 países le dieron asilo político, uno era Argentina y el otro era Australia. Llegaron a Argentina simplemente porque el primero de los barcos iba a Argentina. Y entonces llegaron a Argentina, en el barco mi padre aprendió a decir, tenga la bondad de darme fuego. Mi papá fumaba. Mi madre aprendió a decir, un cuarto de sémola, por favor, que era lo que necesitaba para darle comer a quien hoy es mi hermana. Llegaron a Argentina sin conocer el idioma, sin saber la cultura, sin saber absolutamente nada de nada. Llegaron a un puerto, un 20 de junio, contaban ellos que llegaron el día de la bandera y era feriado. Miraron se manejaban con un diccionario. El diccionario, ¿qué significaba la bandera? Es la señora que lava la ropa, y decían, ¿cómo es feriado el día de la señora que lava la ropa? ¿No? Y sí, querían pedir un sándwich de miga, pedían un sándwich de hormiga, cosas que contaban que recién llegaban, pero llegaban muchísimos inmigrantes. Y era una época completamente distinta, porque cuando llegaban los inmigrantes traían algo más. Llegaron ingenieros, llegaron médicos, llegaron físicos, llegaron sastres, llegaron zapateros, y estaban bienvenidos en Argentina. Y entonces todo el mundo quería, el país los necesitaba para generar ese valor agregado y eso que traían los europeos. El primer trabajo que consigue mi padre era en una fábrica, que es el primer señor que le dio trabajo, un señor alemán, ¿no? Y que es el que le brinda el primer trabajo y la posibilidad de poder tener plata suficiente para los primeros gastos, porque mi padre llegó con $60 en el bolsillo producto de unos cubiertos que había vendido. Cuando mi padre tiene un pequeño mínimo capital, lo que hace es empezar a generar la actividad productiva. La actividad productiva era sencilla en ese momento. ¿Por qué? Porque había confianza y porque había demanda insatisfecha.
Cuando alguien quería hacer zapatos, lo único que tenía que hacer era un par de zapatos. Con ese único par de zapatos iba a vendérselo a los dueños de las zapaterías. Los dueños de las zapaterías le encargaban 20 pares de ese zapato, pero el que lo proponía no tenía plata. Entonces el dueño de la zapatería le adelantaba la plata, con la plata anticipada adelantada iba, fabricaba los 20 pares de zapatos, los entregaba, se quedaba con su ganancia y luego le volvía a vender. Pero el capital se lo daba el dueño en total confianza, no había nadie que se le ocurriera cobrar la plata y no entregar. Había gente que no solamente pensaba como tiene que ser, no esto que nos puede llamar la atención, porque era así, así es como tiene que estar el mundo. En ese momento era totalmente así. Y mi padre hace su primer gran fracaso, que es la primera bota en Argentina. ¿Hay marcadores? Sí, permiso. Bueno, mi padre lo que agarró un pedazo de madera, en la madera agarró un elástico, esos elásticos grandes, lo estiró, lo clavó en la madera estirado, le puso pegamento al elástico, agarró un cuero, le puso pegamento al cuero, lo pegó sobre el elástico estirado. Cuando se había pegado bien, sacó los clavos, el elástico volvió a su lugar con el cuero, ¿no? Y hizo su primer bota en Argentina, que fue una bota así. Toda de cuero elastizado, este era cuero elastizado, ¿no? Era como una media que esto era el cuero elastizado y sin ningún cierre entraba y quedaba como lo que podría ser actualmente un zapato que se podría vender hoy en las zapaterías. Esto es en 1950. Cuando hace esta primer bota, los dueños de la zapatería dicen: no, Sarcani, usted está completamente loco. Una mujer nunca va a usar una bota. Las botas dan reminiscencia militar. La sociedad argentina es machista. Esto no es Siberia, acá el clima es húmedo, no es seco. Usted, Sarcani, nunca va a vender una bota en Argentina. Dicho y hecho. No vendió una. Había hecho un segundo modelo de bota que tenía el taco un poquito más anchito, la punta redonda, venía así alto, y tenía flecos desde arriba hasta abajo, en 1950. Usted, Sarcani, está completamente... ¿Quién va a usar una bota así? Y de hecho, no vendió ninguna de estas botas. O sea, ningún comerciante le compró estas botas, diciendo que loco. Lo segundo que hizo fue la primera sandalia. Y cuando viene el verano, hace la primera sandalia en Argentina, con un taloncito así abiertito, con la hebilla, la capilla de acá, totalmente calada.